de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Chihuahua. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar. Esta segunda sesión que vamos a hablar sobre los métodos de reconocimiento de la fertilidad, se trata de entender qué son los métodos de reconocimiento de la fertilidad, cuál es el punto de vista médico al respecto y además abordar algunos mitos que tenemos erróneos sobre estos métodos. Entonces, bueno, vamos a empezar con cuáles son los métodos de reconocimiento de la fertilidad que se conocen actualmente. Bueno, hubo unos con los que se iniciaron que fueron lo que se conocía como el ritmo y como el método del calendario, perdón, de la temperatura basal. El ritmo era precisamente el método del calendario en el que simplemente se basaba en, pues que en el calendario, en el ciclo de la mujer de los 30 días, se determinaba más o menos que a nivel del día 14 era la ovulación y en base a eso se determinaban días fértiles, que obviamente pues tenían muchos errores porque ya sabemos que la ovulación puede variar de día. El de la temperatura basal se basaba en que la mujer en el momento de la ovulación genera un cambio en la temperatura, pero es aproximadamente 0.5 grados centígrados. Entonces la medían y de esa manera determinaban si había ovulación o no, pero también pues tuvo algunos problemas en cuanto a su funcionalidad. Posteriormente sale el método citotérmico, que ese era, detectaban moco cervical aunado a lo que era la temperatura basal, entonces lo combinaban cuando detectaban moco cervical fértil, con cambios de temperatura determinaban ovulación. Después viene el método Billings, ya un poco más revolucionario, ya con graficaciones que se basaba prácticamente en la observación del moco cervical. Y finalmente apareció el método Creighton, que pues ahorita actualmente es el más nuevo, el que tiene mucho más sustento científico y también se basa en el moco cervical, pero tiene muchísimos otros biomarcadores como sensación de sequedad, como sangrado, el tipo de sangrado, y algunos otros biomarcadores más. Entonces son básicamente los que se conocen. Ahorita pues los más usados probablemente sea el Billings y el método Creighton. Bueno, y entonces, ¿podrías explicarnos las bases fisiológicas y anatómicas que sustentan a cada uno de estos? O bueno, sobre todo los más utilizados. Sí, estos métodos básicamente se sustentan dentro del ciclo de la mujer, pues hay ciertos cambios hormonales que nos hacen que haya cambios o signos externos que la mujer puede observar para ver si hay ovulación y si sí hay, cuándo la hay. Entonces, básicamente es en este cambio hormonal donde detectamos esta situación. Por ejemplo, todo el ciclo empieza en el momento de la menstruación. En el momento de la menstruación es como mi día 1 del ciclo. En ese momento, en la cabeza empieza a generarse una hormona que se llama folículo estimulante. Esta hormona lo que hace es que le dice a los ovarios, a ver, tienes que empezar a madurar óvulos. Entonces el ovario empieza a madurar algunos óvulos, de los que solamente 1 o 2 llegan a la madurez completa. En el momento en el que el ovario está haciendo esta maduración de los óvulos, empieza a generar la hormona que conocemos como el estrógeno. El estrógeno comienza a subir como si fuera en un pico. En el momento en el que hay un pico muy alto de estrógeno, este pico es una señal para la cabeza para que libere, deje de estimular la folículo estimulante y entonces libere una hormona que se llama luteinizante. La hormona luteinizante es la que da la señal de la ovulación. Para esto, el estrógeno que hizo durante ese pico, pues me llenó el endometrio, lo volvió a repitelizar, lo acolchonó, por así decirlo, preparándolo para un embarazo. Ya en el momento en el que aparte el estrógeno lo que hace es que va cambiando el moco cervical, que es precisamente lo que observamos en los métodos. El estrógeno nos indica ese moco cervical fértil, entonces cuando está el pico de estrógenos, obviamente el moco cervical es más fértil. ¿Cómo es ese moco cervical fértil? Pues es elástico,
transparente, aunque, bueno, ya el método de crédito nos dijo que no siempre Claro. es transparente, ¿verdad? Pero que es elástico, que favorece a que los espermatozoides puedan penetrar. Entra la hormona luteinizante, se libera el óvulo y entonces los estrógenos empiezan a bajar. De donde se libera el óvulo, se forma algo que se llama cuerpo amarillo, con lo que queda, que es el cuerpo lúteo. Este cuerpo genera lo que llamamos progesterona, que es la hormona que le decimos hormona del embarazo, ¿no? Entonces la progesterona lo que hace es que este endometrio se engrose, se llene de sangre, precisamente preparando el endometrio para la implantación. Entonces en ese momento se empieza a liberar progesterona, hasta que espera el cuerpo lúteo que haya una señal de que hubo implantación. Si no hay implantación, el cuerpo lúteo se degenera, deja de fabricar progesterona, la progesterona cae, al caer hay la menstruación y en la menstruación comienza el ciclo nuevamente. Entonces, estas hormonas, estos cambios, estos picos generan cambios o síntomas, datos externos en la mujer, y esto es lo que observan estos tipos de métodos. Entonces, en eso se basan fisiológica y anatómicamente. Muy claro, y entonces podemos observarlos para buscar un embarazo o para espaciarlo, ¿no? Exactamente. Podemos jugar, digámoslo así, con los días. Así, pues podemos, es que siempre la verdad nos hará libres, dicen, ¿verdad? Entonces, obviamente, conocerse nos da una posibilidad pues nos abre mucho la mente a muchas posibilidades, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es cómo funciona. Claro. Uno de los mitos que existen actualmente y que está probablemente muy difundido es que los métodos de reconocimiento de la fertilidad, bueno, vamos a ponerles el nombre común que la gente conoce, ¿no? Métodos naturales, que luego ya, si quieres, nos puedes hacer la distinción de por qué se les llama métodos de reconocimiento de la fertilidad y no métodos naturales, ¿no? Pero básicamente el mito es que los métodos naturales pues no funcionan, ¿no? O sea, no funcionan para espaciar embarazos o para lograr un embarazo, etc. Pues obviamente esto no, pues es que la pregunta sería, ¿no funcionan en qué sentido? ¿Sí me explico? Esto es algo con lo que yo tengo un poquito de conflicto, porque en realidad los métodos de detección de la fertilidad es muy distinto a la anticoncepción. Es muy distinto a un anticonceptivo. Ni siquiera tienen las mismas bases, entonces no podemos compararlos en realidad. Si tú me dices qué eficacia tiene el método pensando en el método anticonceptivo, pues es que no los podemos comparar, sí, porque su eficacia, porque precisamente el método de detección de fertilidad no busca lo mismo que un método anticonceptivo, entonces no es comparable. Obviamente, si la mujer conoce el método adecuadamente, se conoce, pues va a detectar perfectamente cuándo es fértil y cuándo no. Pero Y lo ahora, sigue al pie de la letra. ajá, ahora es muy importante, algo que voy a decir y a lo mejor no sé si estén en contra, mejor, pero es algo que yo tengo muy claro, es que obviamente estos métodos son lícitos precisamente porque no nos oponemos al plan creador. Entonces, cuando dicen, es que se embarazó por el método, que puede ser porque no lo conociera bien o por miles de cosas, ¿no? Pero es que para nosotros un embarazo no significa que no sea eficaz el método. Para nosotros un embarazo significa que Dios hizo su parte en nosotros. ¿Sí? Nosotros podemos planificar, podemos planear, pero finalmente la acción es de Dios. Entonces yo no puedo decir que un método natural no sea eficaz porque a lo mejor se llegó a dar un embarazo. Al contrario, eso quiere decir que es muy eficaz, que efectivamente está cumpliendo la función que ese método tiene, que es yo trato de espaciar a mis hijos, pero finalmente estoy ante la voluntad de Dios. Claro, estoy abierta a la vida. A la vida, exactamente. Bueno, y entonces digamos, este cambio de nombre, como le decía, pues es común que la gente los entienda o los reconozca como métodos naturales, pero en realidad se les llama métodos de reconocimiento de la fertilidad, ¿no? Así es. Pues esto a mí la verdad no se me hace,
Porque, por ejemplo, si lees mucho del Papa de cuando era Karol Wojtyła, pues él nos menciona también a veces como métodos naturales, entonces no tiene, digo Claro. yo, nada de malo mencionarlo así. ¿A qué se refiere con natural? Pues a lo mejor no es correcto porque suena como que unos son artificiales y este es natural, y en realidad estos no son anticonceptivos, sí, es distinto en ese sentido. Es natural en el sentido de que tú no No haces utiliza una nada, medicina o no, no. exactamente, o sea, no transgredes en nada la fertilidad o el cuerpo de la persona por completo. Y ya de llamarle método de detección de la fertilidad, pues es obvio que es porque detecta pues qué días está Claro. la mujer fértil para lograr un embarazo o bien para tratar de espaciar a los hijos. Claro, digamos que el ajuste en el nombre es para realmente representar lo Lo que que es, significan. exactamente. Muy bien. Bueno, hay otra creencia que también está muy difundida, que solo las mujeres que son regulares en sus ciclos pueden utilizar estos métodos y que quien no es regular o que más bien quien se le llama irregular, pues no podría utilizarlos. No, ¿Nos esto puedes para explicar? nada. Claro que sí. Esto para nada es cierto. Como les decía ahorita, en realidad lo que la mujer hace es detectar cuándo está fértil. Entonces no importa si eres irregular, y se los dice alguien con experiencia, yo soy sumamente irregular y nunca me han detectado ningún problema médico de ningún tipo. Entonces realmente, aunque tú seas irregular, tú detectas tu ovulación, no importa si es en el día 14, en el día 20, en el día 35. Y aparte hay que ver también, si muchas mujeres me están escuchando, que muchas veces tenemos el error de que creemos que somos irregulares, pero es simplemente porque jamás ni siquiera hemos visto qué tantos días o si hay una secuencia lógica entre los días de nuestra regla. A veces no es que sean irregulares, sino que ciclos son de 35 días y en base al mes, pues siempre se está moviendo, ¿verdad? Pero en realidad son regulares. Pero sí hay mujeres sumamente irregulares, pero no importa esto, no importa si estás lactando, no importa si estás antes de la menopausia, que empiezan, porque en realidad lo que tú detectas es cuando hay una ovulación. Pues no importa el día en el que ocurra la ovulación, tú detectas la ovulación. Entonces no importa que nada tan irregular sea, si aprendes a conocerte y aprendes adecuadamente el método, no importa tu situación, lo puedes llevar a cabo. Ok, bueno, ¿nos puede ayudar o tiene otras ventajas el utilizar los métodos de reconocimiento de la fertilidad? O sea, por ejemplo, ¿nos puede ayudar a detectar alguna situación, alguna enfermedad o alguna, no sé, algo que no esté funcionando bien? Por supuesto que sí. Precisamente, sobre todo en el método Creighton, ya está eh, muy estudiado, muy especializado. Entonces, por supuesto que cualquier cambio que tengamos en nuestro ciclo, nosotros lo vamos a detectar perfectamente, porque los métodos es diariamente me estoy observando. Entonces, al observarme diariamente cualquier cambio en mi ciclo, cualquier sangrado irregular, cualquier detección de que no está habiendo ovulación, que son los ciclos anovulatorios, cualquier situación de esta se puede presentar y la podemos detectar, que pueden estar desde una endometriosis, desde un problema hormonal, que no esté habiendo suficiente progesterona, miles de problemas podemos detectarlos con la simple observación y lo podemos detectar a tiempo, saber que hay un problema, aparte de los múltiples beneficios en cuanto al matrimonio, la pareja, la virtud, del ejercicio de la virtud, del ejercicio de la inteligencia, que son las dos cosas que propiamente nos hacen humanos, ¿verdad? La inteligencia y la voluntad que ejerce la virtud. Y por supuesto que todo esto lo va a favorecer los métodos de detección de la fertilidad. Muy bien. ¿Están estos métodos al alcance de cualquier persona? ¿Qué se necesita para acceder a ellos? Por supuesto que sí, porque nada más es, pues prácticamente es aprender, sí, y eso sí, un poquito de paciencia al inicio en lo que empezamos a aprender, a conocer nuestro cuerpo, que no estamos acostumbrados a escuchar a nuestro cuerpo. Entonces,
pues más bien el tiempo es un poco, al principio pues hay que aprenderlo, ¿verdad? Pero están al alcance de cualquiera. El método Billings ese yo creo que yo estoy en Chihuahua, pero supongo que en Monterrey hasta más, dan capacitaciones en muchísimos lados. El método Creighton también hay muchas practitioners que se dedican a enseñar el método. A lo mejor ustedes todavía con más facilidad, aquí en Chihuahua es un poco más complicado, todo a veces tiene que ser en línea, incluso antes de la pandemia, porque no había Sí, porque no practitioner, hay ahora entonces. ya creo que hay una y ya pues ella tiene mucho trabajo, pero en realidad nosotros sí estamos un poquito con más dificultad con el Creighton, pero supongo que en Monterrey debe ser muchísimo más fácil acceder a él. Claro, pero aún así, bueno, es un método, son métodos que se pueden enseñar a la distancia. O sea, Exactamente, y a cualquier persona, pero pues sí, es nada, prácticamente nomás llevar la capacitación, aprenderlo y tener ese y el pues, de acompañamiento. conocimiento, ajá. Que de hecho yo, si hay gente aquí joven que no sé cuál fue quién estuvo invitado a esta charla o así, pero si hay jóvenes que no estén Todos a quien esté interesado, sí. Perfecto, si hay jóvenes que no estén casados, jovencitas que no estén todavía casadas, perfectamente pueden aprender sobre estos métodos para conocerse incluso antes, ¿verdad? De ya matrimonio, todavía sería mucho más fácil. Claro, esa era la siguiente pregunta, que ¿desde qué edad sería conveniente para las mujeres empezar a conocer estos métodos? Porque, pues sí, a lo mejor, bueno, no sé, desde que empieza a tener menstruación la adolescente, pues puede ir conociéndose, ¿no? Puede ir incluso detectando algo que no funcione bien, algo que haya que atender, etcétera. Y bueno, ya luego será más fácil, bueno, la práctica hace el maestro. Exactamente, yo estoy de acuerdísimo con eso. Yo es algo que, yo, por mi parte, yo siempre le digo a las jovencitas, no esperen a estar casadas. Esto es, incluso si hay una mujer soltera que no se ha casado, es importante conocerse, es importante conocer sus ciclos, es muy importante tener esa posibilidad de yo estarme revisando. Es igual que como se ha hecho mucho hincapié en la prevención de cáncer de mama, ¿no? Exacto. De que tengas tu, de que de que te autoexplores para detectar a tiempo, pues esto es exactamente igual para salud reproductiva. El método sería excelente que lo aprendieran desde jovencitas. Y obviamente, si es a través, por ejemplo, de Creighton, que tiene médicos, que tiene todo, pues sería mucho más fácil no caer en las garras de los tratamientos ya ahorita que dan actualmente los ginecólogos, que son devastadores. Entonces, que nomás ven, una jovencita, 13 años, está irregular y le dan anticonceptivos. Y puede durar años la jovencita tomando anticonceptivos nomás para que cada mes vea que le está bajando. Entonces, eso no resuelve nada, simplemente nos engaña, ¿no? Para Entonces, enmascarar el problema. exactamente, a menos que haya ovario poliquístico, alguna cosa así que puede hacer que funcione, pero siempre hay otra forma, siempre hay la alimentación, siempre hay el ejercicio, o sea, no necesariamente hay que acudir a los métodos anticonceptivos tampoco como tratamiento. Entonces, sería muy importante para las jovencitas y para que también tengan un adecuado tratamiento si es que tienen alguna irregularidad en sus vida. Bueno, siguiendo en esta misma línea, ¿cuáles son algunas enfermedades o algunos síndromes o situaciones que podrían detectarse a través de la observación aprendida en estos métodos de reconocimiento? Obviamente es una señal o una llamada de atención a la mujer quien va a llevar esta información al ginecólogo, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, la detección de no ovulación ya es algo que nos debe llamar la atención, ¿sí? Por ejemplo, también el sangradito, ese café oscuro que ocurre antes de la menstruación o después de la menstruación, o bueno, o a mitad de ciclo, nos puede también indicar muchísimas cosas. Puede ser un problema hormonal, puede ser alguna cuestión de endometriosis,
Si no hay ovulación puede haber un ovario poliquístico, por ejemplo, o bien si hay periodos anovulatorios, pero también que no hay menstruación, que duro 2 meses sin menstruar y luego me viene y luego después 3 meses pueden detectar un ovario poliquístico. Cáncer también se podría detectar. En fin, pues es que todo lo que genere alguna inflamación, algún cambio hormonal, todo lo vamos a detectar a través de nuestro ciclo. Claro. ¿Qué tanto es, porque a lo mejor es otra, podría ser otra dificultad con la que nos enfrentamos las mujeres, es qué tantos médicos ginecólogos conocen, entienden los métodos de detección de la fertilidad o están dispuestos a atender pacientes que utilicen estos métodos de reconocimiento de la fertilidad? Porque para un médico, pues, como dices tú, es más fácil, escribo la receta, prescribo algo y pues ya. Híjola, es una pregunta bien difícil. La verdad, no sé la situación de Monterrey. Yo te hablo aquí por experiencia propia y supongo que esto debe ser en todo el mundo probablemente. La educación actual del médico es igual que la de toda la gente. Es una educación anticonceptiva. Sí, es decir, ahorita ya tenemos una educación en la que es pocos hijos, no sé, esta situación, incluso me acuerdo en la universidad, cuando se mencionó en una clase, o sea, es algo que obviamente no se estudia, se mencionó en una clase los métodos, en ese momento, métodos naturales, así Naturales. y obviamente hasta hoy hubo broma, ¿no? De parte de los médicos, así de que, bueno, pues esto es para los que, pues de ahí empezaron a un poquito Los a mismos burlarse. mitos que tenemos todos. Exactamente, y todo médico piensa, te cuidas con método natural, aquí te espero en un año, no, aquí te espero unos meses otra vez embarazada. Cliente frecuente. Exactamente, y luego pues, y te estoy hablando casi que de mi experiencia, ¿sí? No tanto como médico, sino también como madre, y más, por ejemplo, para mí es muy duro el ataque del médico, porque soy médico. Claro. Entonces, así como, ¿cómo 5 hijos si eres médico? O ¿cómo es que te cuidas con un método natural si eres médico, ¿no? Entonces, no hay mucho conocimiento, la verdad. Me he dado cuenta que incluso a la hora de los tratamientos, no hay mucha importancia en tratar de buscar el verdadero problema, ¿verdad? O sea, es más bien como, te doy una receta y listo, ¿no? Entonces no hay mucho interés en este aspecto, precisamente porque hemos degradado mucho la parte de nuestro aparato reproductor, por así decirlo, de nuestra sexualidad. La hemos degradado tanto que ya no hay interés en la enfermedad en este sentido, salvo de cáncer y ese tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, también algo que pasó es que ahora cuando hay infertilidad, luego buscamos los métodos, por ejemplo, de fertilización artificial. Y eso ha hecho que pues ya no que la medicina, igual que con los anticonceptivos, en vez de ir por un camino científico, pues se vaya por lo fácil, ¿verdad? Tratar de solucionar algo de lo que no sé, que no diagnostiqué, que no tuve una solución y entonces nomás tapo el hueco, ¿sí? Entonces en realidad no llega al fondo de los problemas. Entonces eso es lo que ha pasado con estas dos cosas, con la anticoncepción y la fertilización artificial, ha hecho que la medicina no siga su curso, sino que simplemente trate de resolver algo sin tratar de buscar, sin tratar científicamente de encontrar otras posibilidades. Entonces, claro, sin llegar a la causa raíz. Pues, ajá. Entonces, realmente encontrar un médico que sepa de esto, pero que en Monterrey sea más fácil, a lo mejor un médico que esté capacitado en la tecnología o en estos métodos Creighton, a lo mejor sí. Aquí incluso me ha tocado así que busqué un médico católico y así de que lo busqué porque usted no me iba a hacer bullying, ¿no? Porque nos hacen bullying realmente. Y luego me dijo, no, pues sí, yo te entiendo, pero mi hermana era igual y terminó con 6 hijos. Y yo, pues qué bendición que tenga 6 hijos su hermana, ¿no? Entonces, no, realmente es difícil
que un médico haya salido de esta idea anticonceptiva con la que fue educado, ¿sí? Espero que ya sea menos común, pero pues si hay aquí algún médico escuchándome, pues ojalá que se interese, y más si son ginecólogos, porque estamos necesitadas, al menos aquí en Chihuahua, necesitadas las mujeres católicas de un médico que en verdad pueda respetar nuestras convicciones. Claro, hay una gran demanda para esto. Quien nos esté viendo y quiera el dato de algún ginecólogo que tenga estos conocimientos, por supuesto que nos pueden contactar y tenemos los datos de practitioners practitioners de Creighton, los datos de ginecólogos, e incluso no solo de Nuevo León, sino de otros estados. Entonces los podemos canalizar a quien lo requiera. Tal vez no sea tan fácil, como dices tú, encontrarlos, o a lo mejor tenemos que pasar por un peregrinar entre uno y otro. Sin embargo, sí hay médicos, ginecólogos con conocimiento de estos métodos. Pues Entonces, es maravilloso que hagan este tipo de reuniones precisamente para que difundan eso, porque la verdad mi caminar ha sido súper difícil en este sentido. Entonces, qué bueno que haya ya la suficiente comunicación para que mujeres que anden un poco perdidas en esto, pues encuentren a alguien en donde caigan en blanditos y que no tengan que sufrir todo este acoso y todo esto que se sufre realmente con los médicos. claro, y la verdad es que no debería de ser, porque un médico tendría que respetar las creencias, los valores y la decisión de su paciente, ¿no? No tendría por qué hacer absolutamente ningún comentario. Entonces, si quien nos está viendo ha sufrido también de estas situaciones, puede denunciarlo perfectamente, porque es algo que no es ético, que no va con cómo deberían de comportarse, con el comportamiento adecuado. Y además, pues tenemos que levantar la voz, porque si no, pues entonces nunca van a respetar a quien piensa diferente. Y Exactamente, no pues se de eso se respeta trata. mucho, hay todavía mucho paternalismo en la medicina de México, en donde yo te digo qué y listo, ¿no? Cuando también debería ser muy importante la autonomía del paciente a la hora de tomar sus decisiones, porque finalmente es su cuerpo, ¿verdad? Y Claro. la salud, pues tiene él que tener una responsabilidad con su salud, y el paciente debe estar bien informado, adecuadamente informado, y tomar sus decisiones de esa manera, y el médico debe respetarlas, por supuesto. Claro, y digamos, está por ley, está regulado este consentimiento informado. Entonces, por supuesto que es un derecho del paciente conocer y estar de acuerdo o no con ese tratamiento. Entonces, bueno, pues tenemos los datos para quien lo necesite y pueden contactarnos perfectamente. Bueno, continuando con este tema de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, y también tratando de acabar con estos mitos. ¿Nos podrías ayudar a entender la diferencia entre los métodos anticonceptivos y los métodos de reconocimiento de la fertilidad? Digo, ya empezaste un poquito a platicarnos, pero como ahora un poco más específico, por favor. Bueno, si me voy totalmente al ámbito médico, pues la principal diferencia es que el método artificial siempre va a tratar de evitar algo que naturalmente pasa en nuestro cuerpo. De hecho, los hormonales, yo creo, son los únicos medicamentos, si se les puede llamar medicamentos, que existen para evitar una función normal en el cuerpo. Yo no sé. O sea, que tratan una enfermedad, vamos a decirlo así. Al contrario, o sea, están provocando una irregularidad, algo que no es normal en mi cuerpo. Entonces, realmente, en cuanto a medicina, pues esa es la gran diferencia, ¿sí? Que uno evita completamente algo normal, y pues el otro no, en realidad no influye absolutamente nada. Obviamente ya en la cuestión antropológica y moral, pues ya es algo sumamente diferente completamente. Obviamente el método anticonceptivo tiene una realidad de la persona muy distinta
a la de detección de la fertilidad. En el caso del anticoncepcionismo o las que usan métodos anticonceptivos, pues la persona se vuelve algo material, algo que yo puedo manipular o un objeto. Entonces, en realidad se pierde la dignidad de la persona. Y los métodos de detección de la fertilidad son lo opuesto, al contrario. Ven a la persona como un sujeto libre, como un sujeto personal, y obviamente lo tratan como lo que es, como una persona que está hecha a imagen de Dios. Entonces, esto es completamente distinto, como les digo, antropológica y moralmente. Es una concepción de la persona totalmente distinta y obviamente esto influye en el amor, en la unidad de la pareja. Y obviamente pues también el método anticonceptivo como que nos acerca más a la parte de las bestias, ¿no? O sea, es un acto totalmente sexual en el que yo no te veo completo, quiero una parte de ti pero otra la niego y solamente para mi placer, por eso es que hago un objeto o materializo a la persona, mientras que el método de la detección de la fertilidad es al contrario, ¿verdad? Uso mi inteligencia, uso mi voluntad, como lo decía ahorita, que ejerce la virtud de la templanza o la castidad en el matrimonio, que eso obviamente nos va a elevar como personas y nos va a ir mejorando como personas, porque estamos estimulando la parte humana, la racional, la de la voluntad, y tratamos de disminuir la instintiva o la animal. Claro. Y bueno, además de la parte económica, ¿no? O sea, un método artificial, pues bueno, habrá que comprar las pastillas cada mes o habrá que, no sé, un DIU, pues pagar por el DIU, Sin ¿verdad? hablar también de los riesgos a la salud Claro. que todos estos implican, ¿no? Que son pues muchísimos Claro, y sí que, no sé por qué no se habla. pues bueno, pues es tu oportunidad para explicarnos los riesgos. Bueno, por ejemplo, con los hormonales hay mucho riesgo de trombos, hay mucho riesgo en la cuestión circulatoria, de embolias, de problemas cardíacos. O sea, a ver, pero para los que no somos médicos, Ok. ¿qué implicaría eso? Ok, los métodos, bueno, hay que decir que los anticonceptivos artificiales son sintéticos y no es como que te estén dando estrógeno y progesterona, te están dando por así decirlo, algo similar que asemeja, y obviamente tiene un O sea, componente, una progesterona artificial o un estrógeno artificial o eso. por eso le dicen progestinas o Ujú. tienen otros nombres, ¿no? Y esto tiene mucho también en la cuestión comercial, porque también cada que yo cambio De marca, por así decirlo. la fórmula, puedo patentar, ¿sí? Entonces, eso Claro. también tiene un fin, obviamente, Comercial. económico. ¿Y qué problemas me está generando? Lo de los trombos es, la sangre tiene la capacidad de coagular, por eso no sangramos. Entonces, dentro de las venas pueden hacerse esos coágulos que pueden ser en cualquier parte del cuerpo. Si una mujer que tenga alguna tendencia o alguna herencia familiar puede hacer este tipo de problemas de coagulación O sea, intra. una mala circulación, por ejemplo, o sea, tendería a... Exactamente. También nos puede generar, bueno, aunque han hecho todo lo posible por no relacionarlo, por supuesto, yo trabajo en el oncológico, ¿sí? Y el cáncer de mama muchas veces está relacionado a las hormonas, es decir, el tumor se alimenta de hormonas femeninas. Obviamente, el anticonceptivo tiene que estar relacionado al cáncer de mama. Por más que digan que no y se han esforzado por por hacer no haya esta mucha disociación. investigación al respecto o dicen que nomás es un leve factor de riesgo, pues por supuesto que podemos decir que no. Igual que con la parte de la fertilidad, dicen que no tiene relación, que genere infertilidad los anticonceptivos, pero bueno, si tú apagas un aparato 10 años y luego quieres que prenda a los 10 años, pues puede que funcione o puede que no funcione. Claro. Entonces, por más que lo quieran desligar, pues por supuesto que puede tener incidencia en la fertilidad.
O sea, podríamos decir, para explicarlo así como en términos más claros, podemos decir que es como si estuviéramos sentados durante 10 años, no usamos las piernas, y queremos empezar a usar las piernas, a caminar después de 10 años, pues creo que nos va a costar bastante trabajo, ¿no? Exactamente, porque precisamente lo que hacen los anticonceptivos es evitar la ovulación. Esos óvulos se quedan ahí y acuérdense que los óvulos en la mujer están desde el vientre. Es decir, desde que mi hija estaba en el vientre, sus óvulos ya están ahí. Entonces, esos óvulos, pues imagínense todo por lo que tienen que pasar, cuánto tiempo tienen que estar ahí, qué incidencia tiene que no puedan madurar. Entonces, son muchas cosas que se pueden generar, que a lo mejor no hay mucha investigación porque a lo mejor no conviene que haya mucha No les investigación. interesa, claro. Otra cosa que generan mucho los anticonceptivos es en la cuestión psiquiátrica o psicológica, generan mucha depresión, ansiedad, lo del aumento de peso puede ser por la ansiedad y la depresión, ¿sí? El acné, Se sé ha que el visto, acné. ajá, incluso se ha visto relaciones con problemas de suicidio con el uso de anticonceptivos. Y estos solamente son los hormonales. Por ejemplo, el DIU también tiene múltiples problemas en la cuestión pues de perforaciones uterinas, infecciones, que tienes que estarle sacando placas a las pacientes porque yo tenía el DIU, pero ya no se lo encuentras por ningún lado, o bien... O sea, se puede mover, se puede desacomodar, por así decirlo. Claro que sí, genera sangrados también, sangrados irregulares. También cuántos no sabemos de embarazos que hubo con el DIU y que venía el chamaco a veces nomás agarrándolo con la manita, pero otras veces pues ponía en riesgo el embarazo, ¿sí? Entonces, por supuesto que tiene sus complicaciones. También hay casos, por ejemplo, con los espermicidas, de reacciones que, de hecho, estaba leyendo un caso donde una pareja demanda a la farmacéutica porque usaron espermicidas, se embarazan y repercutió en el embarazo. En la bebé, sí, nació con unas malformaciones, entonces obviamente pues tienen sus consecuencias, también puede generar alergias, por ejemplo los espermicidas, y bueno, eso de que el condón me protege de todo, pues también es falso, sí, es algo totalmente falso. Yo siempre les dije a las jovencitas, mira, un embarazo es lo mejor que te puede pasar. O sea, deja todo el embarazo, las enfermedades, claro, ¿sí? un SIDA. Exactamente, que ahorita con la promiscuidad se han aumentado terriblemente y son enfermedades que muchas veces son incurables, viven con ellas para siempre. Entonces, pues eso es más lo que hacen los anticonceptivos. Aparte, pues obviamente la parte moral, lo que va destruyendo claro. el matrimonio y entonces, todas las consecuencias para la pareja. Promueven, o más bien, esto, no sé, por ejemplo, el uso del condón, estos anticonceptivos artificiales, podrían hacer que la mujer se sienta así como más relajada para, pues, como decías tú, aumentaría la promiscuidad ¿no? O sea, sería un factor que lo Lo del promoviera. uso del condón. Pues, por supuesto que sí, nosotros, bueno, mi esposo y yo, porque siempre andamos en esto de las charlas y todo, nos sorprende mucho ir a madres que dicen, no, pues es que yo antes de que mi hijo se vaya, le doy su condón porque más vale. Yo prefiero la confianza y que lo use a que me salga con su domingo 7, ¿no? Como le dicen. Es fatal que mencionen eso. Y yo le digo, es obvio que estamos haciendo jóvenes que no están practicando la virtud ni de la templanza ni de la fortaleza, son personas no virtuosas que no pueden dominar su cuerpo. Y entonces obviamente que eso va a aumentar la promiscuidad. Y entonces si a un joven tú le dices desde muy chiquito que él no se puede aguantar, que él no es capaz, que no tiene la virtud de aguantar, de someter a su cuerpo, entonces Y a que él no no le va a ir. confías en que se aguante, ¿no? O sea, porque se lo estás dando. Exactamente, entonces aparte que no fortaleces la virtud, ¿qué estás haciendo? Pues le estás diciendo que él no puede detenerse. Y si no puede detenerse, no se va a detener, tenga condón o no tenga condón. Esté en donde esté, ¿sí? O con quien esté. Entonces, si yo estoy formando a mi hijo así, pues por supuesto que voy a aumentar la promiscuidad, ¿sí? Si yo le estoy diciendo es algo normal,
y son impulsos que no se pueden detener. ¿Cuántas mujeres dicen que los hombres son así y no pueden ser distintos? Pues claro que estás educando mal, ¿verdad? Estás haciendo a un hombre poco virtuoso y todos sabemos que la virtud es la que nos lleva a la felicidad. Entonces, pues claro que todos estos problemas van a repercutir en el futuro. Claro, ayer hablábamos con el padre José Miguel Bartolomé y con Susana Cantú y decía, pues hace falta ser muy hombre y muy mujer para poder dominar el cuerpo, ¿no? O sea, que haga esta diferencia entre pues, los animales o otros seres vivos y las personas humanas. Así es, y si me permites hacer un comentario, si hay padres de familia de niños pequeños, es que la virtud se debe de educar desde la niñez. Cuando uno está adulto, bueno, pues ya nos toca tratar de educar la inteligencia y la voluntad, pero cuando son niños hay que empezar desde lo más abajo. Entonces, de hecho, o sea, si hablamos neurológicamente, cómo va el cerebro madurando, se relaciona mucho a las virtudes que hay que ir adquiriendo por edad. Los Entonces, periodos sensitivos. exactamente, entonces, ¿cuál es la virtud base? Porque es la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia como lo más alto, ¿no? De las virtudes. Entonces, la templanza es la primera que tengo que ejercer en mis hijos. Luego la fortaleza. Y ahorita que vemos niños pues que no son capaces de soportar nada, que no les permitimos ningún tipo, no que nos De hagamos que les duela, sacrificio. pero que tengan un sacrificio, que tengan que esforzarse por algo. Entonces eso se educa desde la niñez, esa templanza, esa fortaleza. De hecho, es lo primero, dentro de la maduración del cerebro son las primeras virtudes que hay que ejercer. Entonces, a sus hijos, no te tomes no comas ese dulce, o si te dan una bolsita, come uno y te puedes aguantar para después comer otro. Hay que ir haciendo pequeños actos. Acuérdense que la virtud se adquiere en pequeños actos virtuosos que nos va haciendo que lo vayamos adquiriendo. Entonces, un consejo ahí para los que tengan niños pequeños. Claro, para quien esté próximo a casarse o, ¿no? También para todos. Claro, exacto, exactamente para todos. Bueno, cambiando un poquito de tema, hablabas ahorita de que buscaste un ginecólogo católico que pudiera entenderte, etcétera. Sin embargo, estos métodos de reconocimiento de la fertilidad o esta filosofía, por así decirlo, podemos decir que es únicamente para los católicos o quien quiera puede vivir de esta manera. No, pues es para cualquiera. Obviamente el católico, no es por así decir, pero tiene ese plus, ¿no? Ese plus en el que pues ve a la persona o a su pareja Un don, un regalo. como un don exactamente. Entonces, como imagen de Dios en el que yo puedo ir santificándome en mi vida con Él y obviamente buscando la virtud, y eso pues obviamente fortalece mucho la práctica de esto, ¿verdad? Y a lo mejor te hace mejor persona, pero estos métodos los puede usar cualquiera. De hecho, cuando yo estoy bueno, ahorita no estoy actualmente en consulta así general, pero cuando estaba, muchas mujeres tienen muchos problemas con los métodos por alergias, por problemas circulatorios, por miles de cosas, ¿no? Y entonces yo siempre les comentaba que había otras maneras porque llegaban muy frustradas porque no había un método que se adecuara a ellas. Entonces, por supuesto que cualquiera puede usarlo, de hecho, es algo que la medicina debería promover no solamente para católicos, lo podría usar cualquiera, y ya sabes que la información pues es una forma de poder yo tener pues no, se va a oír feo de tener el control, ¿verdad? Pero de poder modular o poder planificar lo que estoy haciendo. Claro, de controlar el cuerpo, sí, de Exacto. dominar nuestro cuerpo y de tomar las decisiones, ¿no? Sobre Así todo. es. Sí, porque a veces usamos un método anticonceptivo y la verdad, un gran porcentaje de mujeres no saben ni cómo funciona su método anticonceptivo. Es decir, yo lo que quiero es no embarazarme y, bueno, para ustedes lo mejor es, y el médico, porque me acuerdo que siempre te dicen, hay que buscar el método más adecuado para tu paciente, pero ¿en base a qué? Pues a sus patologías, a su Estilo de herencia, a lo vida, que sea, pero no en realidad
a la persona, porque la persona es un todo, ¿verdad? No nomás es cuerpo. Entonces, Claro. Muchas veces las mujeres, yo lo oía en mi mamá, en el que había mucha desinformación, jamás se enteraban qué estaban haciendo. Por ejemplo, el DIU principalmente es abortivo y muchas mujeres lo usaron sin saber que es abortivo. O las pastillas, los métodos hormonales pueden ser abortivos y muchas mujeres no lo saben y lo usan con el desconocimiento. Entonces, eso es terrible, estar tomando algo y ni saber para qué o cómo funciona, que es en la mayoría, yo creo, de las mujeres. Claro. Y bueno, yo creo que hay que ahondar un poquito en este punto, que rápidamente nos expliques los métodos rápido para que podamos por lo menos sembrar la semillita de las ganas de querer conocer más sobre este tema, ¿no? ¿El mecanismo de qué? Perdón. De los anticonceptivos, ¿no? De los anticonceptivos. Así como nos estabas explicando, sí. Ok, los métodos de barrera, pues simplemente es poner un límite para que el espermatozoide no entre, ¿sí? Pero es casi como decirle a la persona, dame un beso, pero me pongo un plástico para que no, sí, o sea, es algo que completamente rompe esa donación de la O sea, un condón, por ejemplo. Un condón, por ejemplo. Ah, sí, perdón. Los de barrera son los condones, los diafragmas femeninos, hay unas esponjas que vienen con una solución espermicida, ay, no me acuerdo de otro, pero esos son Sí, básicamente eso. los que impiden el paso. Y luego están los espermicidas que generalmente se combinan con los de barrera. Eso es una sustancia que mata a los espermatozoides. Punto. Hay espumas y hay muchos tipos. Después están pues por ejemplo el DIU, que el DIU lo que hace es a generar un medio adverso en el ambiente del útero de la mujer, crea una inflamación, de manera que si hay una ovulación y hay una fecundación, ese cigoto no se puede implantar. ¿Sí? Entonces, impide la implantación básicamente o genera O sea, es abortivo. O sea, es abortivo, exactamente. Y ahora hay actualmente uno que se llama Mirena, que es como un DIU que ya no es de cobre, es de plástico, pero que tiene hormonales, ¿no? Y ese pues actúa, tiene los dos mecanismos, ¿no? Y los hormonales finalmente lo que hacen es que engañan al cuerpo de manera que no haya ovulación. Es decir, no permiten que se libere el óvulo, ese es su principal mecanismo. Pero en caso de que ocurra esta ovulación, genera un medio adverso para la implantación, por eso les digo, tiene un porcentaje de abortivo, por eso es tan efectivo, ¿sí? Porque que tiene dos mecanismos. Exactamente, pero de no impedir la ovulación, impide la implantación. Y Muy pues, bien, claro, pero como dices tú, es importante saber qué es lo que estás eligiendo, ¿no? O sea, tener la información adecuada para tomar la mejor decisión. ya si hablamos de la pastilla al día siguiente, por ejemplo, que a mí me daba terror que me llegaban chicas que la usaban prácticamente como método anticonceptivo, que yo no sé, todavía no sabemos médicamente qué consecuencias va a tener el uso desmedido de la pastilla al día siguiente, porque la puede comprar cualquiera, sea menor de edad o lo que sea, va a la farmacia y la puede comprar. Entonces, ese que hace, ese sí es completamente generar un sangrado para en caso de si hubo implantación, si hubo fecundación, genera un sangrado Para que no haya implantación. Para que no haya implantación. Claro, pero además, bueno, explícanos por favor el riesgo de usarlo frecuentemente. Hay un límite, ¿no? O sea, digamos, un máximo recomendado. Sí, porque es una bomba de hormonas. Sí, o sea, es una bomba de hormonas. Aparte de las hemorragias que puede generar, te digo, en realidad todavía no sabemos mucho de las consecuencias que vaya a tener en un futuro, por ejemplo, respecto a cáncer de mama. Porque en verdad es una bomba de hormonas que pues debe tener sus consecuencias a futuro. Y obviamente lo mismo que cualquier otro anticonceptivo en cuanto a las coagulaciones y todo eso, pero el principal riesgo inicial son las hemorragias. Claro. Pues bueno, doctora Ana Victoria, muchas gracias por acompañarnos, por resolvernos todas estas dudas que teníamos.
y pues explicarnos estos mitos que son infundados, ¿verdad? Que nos impiden a veces llegar al conocimiento de la verdad. Y pues no sé si quieras dar alguna última conclusión, algún último comentario al respecto. Pues nada más a a las parejas que nos estén escuchando o jovencitas que nos estén escuchando, sigan informándose en verdad, no caigan en las redes. Acuérdense que ahorita la mayoría de la gente tiene esta educación anticonceptiva, incluso entre mismos católicos la vemos, entonces no se dejen engañar, no nada más en la cuestión de la utilización de estos métodos de fertilidad, sino incluso para lo de sus embarazos. Si les quieren, traten de buscar, por ejemplo, el parto siempre, porque luego las cesáreas te pueden limitar en la cuestión de los hijos y lo es bien frustrante que tú querías más y lo te dicen que no. Y también hay que buscar la verdad, porque a veces a las 2 cesáreas les están diciendo que ya no pueden tener más hijos y no es cierto. Siempre hay que buscar como, qué maravilloso que tengan ese directorio de médicos que sean pro vida y que sean pro todo por pues, católicos y que hagan esto para que en verdad las puedan orientar bien y no tengan en un futuro que estar pues indecisas de lo que va a pasar o de si se hace otro embarazo o con miedos, ¿verdad? O bien limitar la cantidad de hijos que quieran tener. Acuérdense que ahorita, pues aunque estemos hablando de estos métodos de planificación familiar, también es cierto que necesitamos familias que eduquen adecuadamente a sus hijos, ¿verdad? Y tener un hijo, o bueno, Juan Pablo II siempre lo dijo, no hay nada que pueda dar mejor a un hijo que un hermano. Entonces, ¿por qué? Porque entre más hermanitos haya, no le estoy diciendo que se llenen de hijos, ¿verdad? Pero una familia más o menos sólida es una comunidad y es un lugar donde se forman seres humanos en verdad, que aprenden virtudes. Entonces, no se dejen engañar en este sentido de su reproducción, de su vida íntima con su pareja, para que no se tengan que limitar en muchos sentidos. Busquen siempre otras opciones, siempre busquen médicos que estén a favor de todo esto para que no estén frustradas después. Y pues, Claro, y que no se dejen. A ver, quien haya recibido pues un trato poco digno o poco ético, pues que levante la voz y por supuesto que no, pero denuncie. se ve mucho que las asustan y luego buscan los momentos más difíciles. O sea, me han tocado testimonios de mujeres que las hicieron estar con dolores muchas horas, terminan haciéndoles una cesárea cuando ya están cansadas, que ya no saben qué está pasando y luego les dicen, ¿qué crees? Es tu segundo hijo, pero ya no puedes tener otro más porque tu útero está súper delgado y no sé qué, y fírmame para operarte. Y ahí en una situación de vulnerabilidad en el que realmente no hay una autonomía, firman y entonces vienen los arrepentimientos y muchas cosas. Claro. Entonces, cuídense mucho de todo esto, siempre estén muy informadas, cuiden quién las va a estar tratando y no se dejen. Claro. Nos preguntan en el Facebook que si existe algún directorio de médicos pro vida. Bueno, o sea, nosotros tenemos el dato de algunos. Supongo que tú puedes pues, dar el dato de algunos de Chihuahua o de a quién contactar en Chihuahua, ¿verdad? La verdad, no te... La Entonces verdad, hay que hacerlo, hay que hacerlo. sí, Es va a una haber buena que hacer. iniciativa. Es que en realidad no los he encontrado. Pero sí, qué bueno que me lo dices. Voy a ponerme las pilas para hacer eso porque sería muy importante buscarlo. Unir Yo, esfuerzos, claro. exacto, yo entre lo poco que conozco, pues no he encontrado a alguien. Pero por supuesto que voy a estar en la búsqueda y sí sería importante tener, es un buen consejo como para hacerlo aquí en Chihuahua. Muchas gracias. Claro, pero quien quiera contactarte en Chihuahua puede hacerlo. ¿Tienes Sí, alguna claro. red social, alguna cuenta? Pues no, más bien a mi teléfono, se los doy, es 614-159-5557. Muy bien. Como quiera, en un momento podemos escribirlo en los Ah, comentarios ok. para que no
no alcanzó a escucharlo. ¿Los Pues, escribo aquí en el chat o cómo? bueno, sí, perfecto. Aquí se los mando. Muchas gracias. Pues bueno, en lo que tú escribes el teléfono, los invitamos mañana a la tercera sesión de esta semana de apreciación de la fertilidad. El tema será el método de la ovulación Billings. Hablaremos sobre el método desarrollado por los doctores John y Evelyn Billings y cómo te enseña a conocer el signo natural de la fertilidad corporal femenina, que es el moco cervical, como ya bien nos había explicado la doctora Ana Victoria. Vamos a tener de invitados al maestro Benjamín Zamudio y a la maestra Graciela de María y Campos. Ellos son directores de formación y enseñanza de WOM México. Entonces, bueno, será mañana 28 de julio a las 7 de la tarde, igual por estas cuentas de Paternidad Responsable y Vida y de Provida Nuevo León. Y pues bueno, a nombre de Paternidad Responsable y Vida y Provida Nuevo León, te damos las gracias, doctora Ana Victoria Ramos, por habernos acompañado y por habernos explicado todas estas cosas tan interesantes sobre los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Y bueno, esperamos contar con tu presencia nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y que tengan bonita noche. Gracias. Hasta luego.